Muy buenas noches. Segunda parte de nuestra entrevista con el doctor Humberto de la Calle, escogido ya como candidato oficial del Partido Liberal a la presidencia de la República, o el hombre encargado de buscar una coalición con algún sector político para llegar a la segunda vuelta presidencial. ¿En qué mecánica han pensado ustedes, doctor de la Calle, para que ustedes en el Partido Liberal puedan escoger o no las elecciones de marzo de Parlamento para llegar a esa coalición? Pues siempre ha estado flotando en el ambiente la idea de una hipotética consulta interpartidista. Sí. Pero eso no se puede resolver ahora. Están dando, al parecer, una consulta entre Claudia, Fajardo y Robledo. Que no se arma. Que no se arma totalmente. Yo creo que aún eso no está totalmente decantado. En algún momento se dijo que el candidato liberal podría ingresar allí, pero eso tampoco lo sabemos, entre otras cosas porque, repito, que es que el matrimonio es de dos, no sabemos de allá para acá qué se piense en ese momento. Yo creo que marzo es una buena oportunidad, pues porque hay una afluencia de votos importante y allí se pudieran tomar decisiones. Lo que sí creo es que es necesario que esto esté organizado antes de la primera vuelta, ¿Por qué? Primero usted lo dijo muy bien, aquí estamos enfrentados todos a coaliciones, todos. Nadie va a llegar solo. Por lo tanto, lo primero que uno tiene como deber es o ganar en primera vuelta, que no es fácil, seamos honestos, pero si no, por lo menos clasificar. Luego, esta coalición tiene que estar organizada para que en primera vuelta clasifique a una hipotética segunda vuelta. De lo contrario, esto puede tomar un camino distinto. Podría suceder que entonces a la segunda vuelta vaya el Centro Democrático y Cambio Radical. Yo creo que eso no es conveniente para Colombia, lo digo con franqueza, por eso me parece que hay que impulsar esa coalición antes de la primera vuelta. Lo que ocurre el 11 de marzo va a ser definitivo también, porque es donde afloran las fuerzas políticas y se mide ya la realidad en un momento donde haya también más interés de los colombianos, más discusión, más compromiso. Ahora, y lo que uno no ve claro, doctor de la Calle, es de dónde va a sacar el Partido Liberal una fuerza atractiva para que otros sectores o movimientos lo busquen. Bueno, no, en eso sí no estoy de acuerdo por lo siguiente. Lo que ocurrió ayer, se han hecho las críticas a que haya lugar, perfecto, es que dijéramos, la escogencia de un candidato para una campaña que apenas empieza. Entonces dijéramos, yo siento también una enorme responsabilidad, yo siento satisfacción por haber ganado, pero aquí lo que toca es pedalear duro. Esta era la meta volante, pero ahora siguen los premios de montaña y la meta final en mayo del 2018. Segundo, yo quiero insistir, esto es una convicción mía, el pensamiento liberal es mayoritario en Colombia. Hay mucho más liberalismo que partido. Luego, no se trata solo de decir pues, que con los 700.000 votos el partido quedó maltrecho. No, todos los partidos tienen problemas, para empezar. Todos. Luego, aquí lo que hay es la necesidad de agrupar, de crecer y de llevar adelante un compromiso y una plataforma seria, convincente. Es lo que yo pretendo hacer como candidato del Partido Liberal y mirar siempre la posibilidad de las alianzas. Lo que parece grave, doctor de la Calle, es que un conocidísimo aforisma del expresidente Ospina ya perdió su vigencia, que Ospina decía, este es un país conservador que vota liberal. Ahora hay que decir, este es un país conservador que no vota liberal, sino... No, si vota liberal, ¿en qué sentido? No, pues mire, yo insisto en no estar de acuerdo, porque es que una cosa es la estructura del partido, pues que se ha venido deteriorando, que ha cometido errores, que se dejó meter por parte de algunos de sus representantes en casos de corrupción. Es obvio que hay una situación que es difícil para todos los partidos, pero eso no es el liberalismo. El liberalismo, yo estoy seguro, el liberalismo es el que practica la ideología que yo estoy tratando de explicarle a usted, que arranca desde la paz, que entiende que es el momento de combatir la inequidad y que entiende además que es necesario un crecimiento incluyente, que no basta con crecer más. Acabamos de terminar una bonanza, un crecimiento importante en la economía colombiana y no modificó la estructura inequitativa. ¿Cómo le parece, Yamid, este dato que es realmente impresionante? El índice con el que se mide la inequidad universalmente, lo miden los economistas, el índice Gini es su nombre,
antes de impuestos y después de impuestos en Colombia es el mismo. O sea, el sistema tributario no está alterando la estructura inequitativa de la sociedad. Luego, ahí hay un desafío y además una necesidad de crecer más, crecer de manera incluyente, tener un Estado que facilite la formalización. Es que hoy pareciera que el Estado es enemigo de las empresas. Aquí dictan 2 decretos y 11 resoluciones diarias, los gobiernos. Mejor dicho, no hay pequeño empresario ni grande que resista una presión de requisitos, trámites. Yo por eso he propuesto, hagamos un balance de los trámites. El 7 de agosto yo quisiera hacer como una especie de moratoria para escoger realmente cuáles son los trámites que valen. Y necesariamente hay que afrontar el tema de una nueva reforma tributaria. Eso es inocultable, porque lo que se está gestando nuevamente es un déficit. La reforma que se hizo fue incompleta, nos sirvió para las calificadoras de riesgo, pero no sirve para lograr un mayor crecimiento y un proceso de formalización de la economía. Es decir, en eso está usted de acuerdo con el doctor Vargas Lleras, quien acaba de proponer, al lanzar su plataforma económica, una reforma tributaria. Sí, tenemos puntos de contacto, pero también tenemos diferencias. En primer lugar... ¿Está de acuerdo con la reforma tributaria? Va a haber una reforma tributaria y me parece que es inevitable. Sea quien sea el presidente. Sí, es que yo creo que el que diga que no me parece que está echando cuentos. Reforma tributaria no para bajar impuestos como propone el presidente Uribe y el doctor Vargas Lleras, sino para subirlos. No, yo creo que hay que hacer una cosa muy equilibrada. En primer lugar, hay una tendencia que ya está pactada o decretada de bajar suave y responsablemente la tributación de las empresas. Sí. Estamos ahogando a las empresas. Sí. Es que el sistema tributario colombiano es paradójico porque es un sistema que no le brinda los recursos necesarios al Estado para cumplir sus metas, pero que le cae a tan poquitos que los ahoga. Y entre esos poquitos están las empresas. Entonces, lo primero es que la empresa es un mecanismo de creación de valor. Las empresas no son ricas ni pobres. Quienes son ricos y pobres son las personas naturales, muchas de las cuales no tributan prácticamente nada. Mire, hay ricos de verdad que pagan menos impuestos que un asalariado. ¿Por qué? Porque ese sistema perverso le cae a los que más fácil controla. Pero esa es la propuesta de Vargas Lleras, bajar de 46 al 30. Sí, pero con diferencias. No, yo pienso que hay que hacer suavemente y monitoreando no crear un desbalance, pero al mismo tiempo sí me parece que los verdaderamente ricos tiene que haber una escala más progresiva, que esa es una parte que el doctor Vargas Lleras no la dijo. Me parece que hay también un tema con el uso del suelo en Colombia. Aquí hay extensiones enormes de suelo inoficiosas que simplemente se valorizan en forma vegetativa y la gente se enriquece sin explotar la tierra con una ganadería extensiva o con rastrojos. Me parece que es necesario pensar en un impuesto predial para aquellas tierras inoficiosas o subexplotadas que también sea progresivo, con lo cual el dueño o la explota en beneficio de la economía o la vende, con lo cual también hacemos más fluido el mercado de tierras para evitar lo que ocurre ahora, que son burbujas de capitalización excesiva de la tierra con costos que no son realistas. Esa va a ser bandera de su campaña. Sí, esos son los elementos que yo estoy... Entonces, primero, reforma tributaria. Es necesario. Segundo, reforma tributaria que facilite el crecimiento. Tercero, mayor competitividad y progresividad. Mayor competitividad y productividad, porque es que lo que está pasando ahora, repito, es que el Estado pareciera enemigo de la empresa y es tal la cantidad de cargas que creo que hay que hacer un Estado más sencillo, más simple y que facilite el crecimiento económico. Pero perdón, doctor Racal, mire, sobre este tema de la reforma tributaria, usted dice reforma tributaria para bajar el castigo tributario a las empresas. Sí. El doctor Vargas Lleras propone del 46 al 30. El presidente Uribe también propone baja de impuestos y alza de salarios. Ah, sí, eso sí me parece difícilmente alcanzable. No, pues es utópico. ¿Cómo? Difícilmente alcanzable. ¿Usted cree que es utópico o no? Yo creo que es utópico. Y la propuesta suya es reforma tributaria para subir impuestos. No, yo no estoy proponiendo subir las tasas. Lo que estoy proponiendo es, primero, una base tributaria más amplia. Es que le hemos caído a unos pocos. Todos los colombianos, casi que en abstracto todos los colombianos deberíamos contribuir. Lo que el fisco pierde lo gana al ampliar la base. ¿Y cómo hace usted para ampliarla? No, pues poniendo a tributar a personas que hoy no tributan, castigando la evasión, castigando la corrupción. Hoy
desde el punto de vista tecnológico, la capacidad es inmensa de seguir los capitales, de buscarlos donde estén. Siempre llevamos años diciendo que queremos una DIAN eficaz y no lo logramos. Sí. Mejora, pero no lo logramos. Y usted también es partidario de la eliminación de la renta presuntiva. Sí, correcto. Entonces ya en 2 puntos están... Hay algunas coincidencias, es correcto, sí, señor. ¿Qué en materia económica, qué otra cosa sería su obra como presidente si es elegido? Me parece que lo realmente estratégico son 2 cosas. 1, ciencia y tecnología, que deriva en innovación. Estamos invirtiendo el 0,27% del Producto Interno Bruto, que es demasiado poco. Esa es la inversión más estratégica de un país y me parece que eso lo tenemos que recuperar. Es que lo que hay que hacer es una nueva priorización del gasto público dirigida a los sectores estratégicos. Y en segundo lugar, la educación. Es que la educación no es solo el instrumento para vencer esas inequidades de que le estoy hablando, sino que es la mejor inversión solo desde el punto de vista macroeconómico. No hay inversión más rentable de una sociedad que la educación, porque es la que permite mayores niveles de competitividad y productividad. Mire, teníamos la meta de llegar el 2016 a ser la 3ª economía latinoamericana en productividad y competitividad y seguimos en el 5º lugar, seguimos estancados. No estamos haciendo bien las cosas. El Estado perturba, molesta, no hace presencia en el territorio. Luego la informalidad lo que genera es un vacío estructural enorme en una sociedad. Le voy a poner un ejemplo. 60% de la economía es informal, alrededor del 60%. Sí. Luego, por ejemplo, los servicios de salud, 40% contribuye para que el Estado sostenga el 100%, lo cual genera desbalances que frenan el crecimiento y la prestación de los servicios. Luego se necesita un Estado más incluyente, que sea favorable a la empresa y al crecimiento de la economía y que además modifique también el aparato productivo. Estamos ligados solo a la industria extractiva, petróleo, carbón y minería. Precisamente el fin del conflicto abre posibilidades. Le doy un ejemplo. El turismo creció el 38% de un año al otro cuando la economía no alcanza a crecer al 2%, ¿no? Ya lo sabemos. Esto es una posibilidad inmensa para Colombia, una potencia mundial de turismo de naturaleza, que además preserve la naturaleza. Segundo, la propia reforma rural que se pactó en el Pacto del Teatro Colón, no solo le da un impulso a la economía campesina, que ya se está viendo, hay unos niveles de crecimiento importantes en el campo, pero abre también opciones en la agroindustria, entre otras cosas porque rebaja el grado de conflictividad ideológica tradicional. Recordemos que las FARC siempre decían que un latifundista era como una especie de demonio. Ahora siempre habrá discusiones conflictivas alrededor de la tierra, pero en un entorno más dirigido a mejorar la productividad, a atender la demanda de alimentos que va a ser deficitaria. Pero mire, sobre ese tema, el doctor Iragorri, presidente hoy del partido de la U, correcto, y exministro de Agricultura, hablaba hace unos días sobre la manera como creció el campo. Contra un crecimiento del 1.5 que se calcula para el fin de año, la agricultura crece más del 7%. Es exactamente lo que estoy diciendo. No, mi pregunta es, pero simultáneamente usted dice, mire, hay que hacer una reforma agraria porque eso no podemos seguir con los latifundios, pero hay que estimular la producción agrícola. Entonces uno dice, pero a ver, ¿cómo hace uno para emprender un conflicto con los dueños de la tierra? No, es que no es incompatible. Le voy a decir por qué no es incompatible. En primer lugar, acceso a la tierra. Creamos un fondo de 3 millones de hectáreas para ser aplicados en 12 años. Y el 50% de esos 3 millones de hectáreas vienen no de la expropiación, como se dijo, ni contra la propiedad privada, eso es absolutamente falso. Vienen del Estado que cumple con su deber y le arrebata las tierras a los mafiosos y a los corruptos. ¿Eso está en la Constitución? No, eso está en el acuerdo del Teatro Colón, eso fue lo que acordamos. ¿Y en la Constitución está? No, pero claro que sí, pero lo que está ahí diseñando eso es una política para cumplir eso. Pero eso no se ha cumplido. No, pero el fondo es una creación nueva. El fondo de 3 millones de hectáreas no está en la Constitución. No, esa es una decisión. Eso sí se acuerda. Claro, luego lo que nutre ese fondo está basado en normas preexistentes, como usted lo dice. Esa es la demostración de que no hubo una alteración del régimen de propiedad privada. Ese es el primer elemento. 7 millones de hectáreas en formalización.
Eso, entre otras cosas, es un canto a la propiedad privada en contra de lo que suele decirse. Pero al lado de la economía campesinista, el acuerdo también dijo que había formas, otras formas de explotación del suelo, y dice, entre comillas, de cara al proceso de globalización de la economía. O sea que lo que estamos viendo es que hay opciones. Colombia puede producir 1 millón de toneladas anuales adicionales de alimentos después, por razón del fin del conflicto. Allí hay también una enorme potencialidad de crecimiento. O sea que nos tenemos que liberar de una economía estrictamente extractiva porque estamos siempre sujetos a la volatilidad, particularmente del petróleo, cuyo efecto sobre el impacto fiscal es enorme. Es esa una forma de crecer y además de crecer de manera incluyente, si uno entiende que aquí hay que traer esa Colombia perdida, la Colombia profunda, la Colombia invisible. Es que a veces nos olvidamos en las ciudades de lo que pasa. Yo noto una gran insolidaridad. En parte el 2 de octubre eso fue lo que ocurrió. Vaya a las fronteras de Colombia y a los sitios olvidados para que vea, primero, un alivio de la población, diciendo, es cierto que aquí desapareció el conflicto con las FARC, no todos los conflictos. Y en segundo lugar, al mismo tiempo, una enorme esperanza. Realmente yo siento una profunda responsabilidad con lo que está pasando. Dar marcha atrás podría ser una enorme frustración de Colombia y un renacimiento de formas de violencia. Pero es posible crecer de manera más incluyente, tener un Estado más eficaz, más sencillo, con una carga tributaria razonable. Pero mire, sobre ese marcha atrás que usted habla, el fallo de la Corte Constitucional a propósito no fue un paso atrás inmediatamente después de Comercial. A ver, doctor de la Calle, el fallo de la Corte Constitucional que eliminó los terceros como responsables del conflicto, que eliminó agentes no combatientes del Estado como responsables del conflicto, no es un paso atrás en el Acuerdo de La Habana. Pero además, ahí hay una discusión que es profunda, porque realmente la filosofía de un cierre del conflicto era la creación de una jurisdicción a la que concurrieran todos los responsables. Con el derecho de tutela ante la JEP y no ante la Corte. El primer problema que debemos afrontar los colombianos es que hay una especie de miopía selectiva. Siempre que se habla de crímenes horrendos, muy buena parte de la sociedad mira hacia las FARC y otra parte mira hacia los paramilitares o miembros de la fuerza pública. No, es que no hay violencia buena. Y la única manera de que entendamos, porque esto está en la mente de los colombianos, que toda forma de violencia es mala y que el conflicto afectó a demasiadas personas y que las fuentes de victimización son variadas, es entendiendo que esa responsabilidad debe significar afrontar todos los responsables la jurisdicción. Entre ellos se sitúan los terceros, como usted lo ha dicho. Luego, dijéramos desde el punto de vista de la filosofía del acuerdo, el que los terceros tuvieran que dar la cara es también un elemento esencial de una arquitectura de fin del conflicto. Pero adicionalmente, la discusión sobre los terceros es extraordinariamente extraña, déjeme decirle. Porque al contrario de lo que se señala, la jurisdicción es una salida para los terceros. A ver si trato de explicarme. A raíz la jurisdicción, la JEP. Sí, le voy a decir por qué. A raíz de Justicia y Paz, de lo que pasó con los paramilitares, empezaron a surgir versiones que comprometían a personas naturales, a los terceros, pues, para que nos entendamos. Los mezclaban con pagos. Sí. De ahí surgieron 15.000, una cosa que se llaman compulsas de copias, o sea, menciones de personas supuestamente, puede que no sea cierto, supuestamente vinculadas a actividades paramilitares o cercanas al paramilitarismo, a la financiación de la guerra. Si no hay una solución, si esto se mantuviera como está y tuvieran que dar la cara solo a la justicia ordinaria, las penas serían mucho mayores a través de los procedimientos ordinarios. Lo que se dijo en el acuerdo con las FARC es los autores de los crímenes más graves, terceros no combatientes, que fueron determinantes, por ejemplo, de una masacre, pueden ser llamados a la jurisdicción porque es una arquitectura, repito, que mira a todas las fuentes de victimización. Que tiene una cantidad de beneficios. Los demás, exacto, los demás pueden no ir. Eso se dijo desde el principio. El que diga, no, pues yo simplemente esporádicamente financié por ahí unos señores que pasaron. Pero no es obligatorio. Pero no es obligatorio. Pero respecto de los más graves,
esta solución es equivalente a los guerrilleros y a los miembros de la fuerza pública que faltaron a sus deberes. Es que esa es una arquitectura exactamente igual. Para los guerrilleros, responder por los crímenes más graves, amnistía para los menos graves. Para los militares, responder por los mismos crímenes más graves y archivo de las causas penales para los otros. De hecho, hay más de 1000 militares que han ido saliendo de las cárceles. Y para los terceros, una arquitectura sensiblemente igual. Es más, solo responden aquellos determinantes de los crímenes más graves. Esa es una solución, eso no es un problema. Aquí se ha tratado de fabricar un problema, de crear miedo en la sociedad. Hubo quien dijera que 44 o 45 millones de colombianos estamos sujetos a la jurisdicción. Por Dios, es que así es muy difícil discutir. ¿A quién se le ocurre decir eso? Hay 15.000 señores que están mencionados en unos documentos que están en poder de la Fiscalía. El día que esto se mueva, pues la jurisdicción es la solución. Pero bueno, eso ya es discusión pasada y superada porque fallo de la Corte es fallo de la Corte. Bueno, de acuerdo, sí. ¿Le hizo mucho daño el fallo de la Corte al acuerdo? No, yo no diría que mucho daño. Yo parto de una base. Y lo he dicho mil veces. Las FARC no, las FARC han manifestado su insatisfacción. ¿No? Yo creo que mi base es incluso ética, no solo jurídica. El acuerdo hay que cumplirlo y lo tienen que cumplir ambas partes. El Estado, no solo el gobierno, el Estado. Yo creo que el acuerdo compromete al Estado, fue refrendado por el Congreso siguiendo los lineamientos de la Corte Constitucional y las FARC tienen que cumplir también. Por ejemplo, el inventario de bienes pues tiene que ser claro. El señor fiscal tiene razón cuando dice voy a examinar el inventario, eso es correcto. Ambas partes deben cumplir y eso es lo que yo garantizo como presidente de la República, cumplir, pero también hacer cumplir. Ese es, dijéramos, el postulado que para mí es ético. Uno no puede fallar a la palabra empeñada. En ocasiones anteriores en la historia de Colombia, compromisos del Estado que han sido deshonrados generan nuevas formas de violencia. Envían un mensaje muy malo. ¿Qué estará pensando el ELN si lo que está viendo es que aquí lo que se dice es que en el 2018 esto marcha atrás? Luego me parece que esa es la base. Ahora, a partir de allí hay un elemento central que es el cumplimiento. Luego hay unos desarrollos y unos detalles, bueno, en los que claro, es que un acuerdo está redactado en forma de acuerdo, hay que convertirlo en norma. Entonces dijéramos, hay unos espacios de discusión. Pero yo lo que siempre he recomendado, incluso desde el fallo anterior de la Corte, que abrió la puerta a la discusión en el Congreso, y me criticaron muchísimo, pero yo dije, no, es que aquí el Estado está comprometido y no debe haber modificaciones del acuerdo en lo sustancial. Lo que usted dice es que tanto el Estado debe cumplir como las FARC también. Es correcto. Es decir, someterse al fallo de la Corte y aceptarlo. Sí. ¿Usted cree que el acuerdo está en peligro como consecuencia del fallo de la Corte? No, el mayor peligro para mí es político, porque es que franca y categóricamente hay movimientos muy importantes en la opinión colombiana que lo que han dicho, el 2018 es la oportunidad para dar marcha atrás, para cambiar la JEP, para afectar el tema de la intervención en política de las FARC. A mí me parece que ese es un riesgo, eso es el verdadero riesgo, el riesgo es político. Entre otras cosas no es jurídico, porque claro, hay normas que le dan estabilidad a los acuerdos y las redactamos y las auspiciamos. Sí, hombre, pero seamos honestos. Mire, desde la corona española existía ese aforismo que decía, se obedece pero no se cumple. Esos reyes de España mandaban aquí órdenes y la gente decía, no, se obedece pero no se cumple. Un nuevo presidente que no esté comprometido con esto, ni siquiera tiene que decirlo. Coge el acuerdo y lo mete en la última gaveta de su escritorio y parte sin novedad, y eso es muy grave. A mí me parece que no debemos dar marcha atrás. Además, por una razón, es que las características, los insumos del acuerdo son convenientes, es para Colombia. Ya puse el ejemplo de la reforma rural. Es conveniente para Colombia. Ese es un tema que se nos fue quedando atrás. Es una asignatura pendiente. Todos nuestros vecinos estabilizaron el campo desde el punto de vista económico y nosotros no hemos podido. Y por eso se origina allí el conflicto. Entonces, lo que usted dice en resumen, doctor Lacalle, es si el Estado y la insurgencia quieren que los acuerdos de La Habana se cumplan como se firmaron, respetando, por supuesto, el fallo de la Corte Constitucional, yo soy la persona para el posconflicto. Yo lo soy porque me comprometo desde el Estado a cumplir y estoy en condiciones de exigirle a las FARC que cumplan porque los conozco y porque sé qué dice el acuerdo y porque yo he trabajado en él y tengo la capacidad de hacerlo. Además, porque he logrado con el diálogo buscar un acuerdo. ¿Ustedes creen que Humberto de la Calle es, sí o no,
el hombre que, si es elegido presidente, garantizará el cumplimiento del Acuerdo de La Habana por parte del Estado y el cumplimiento del Acuerdo de La Habana por parte de las FARC? ¿Sí o no? ¿Está bien? Perfecto. ¿Usted cree que sí? Muy bien, claro que sí. Muchas gracias, doctor de la Calle. A ustedes los invitamos enseguida a continuar en el canal 1 viendo ahora Caso Cerrado.